Salgan de mi tienda. Nadie se movió. Sophie, la costurera de curvas generosas, acababa de ordenarles a 4 hombres armados y a su jefe, un hombre aterradoramente atractivo, que salieran a la calle, tras intentar sacar a la fuerza de la fila a 6 clientes que llevaban horas esperando su turno. Entonces alguien susurró el nombre del desconocido. Matteo Rinaldi. Uno de los jefes de la mafia más temidos de toda América. Un hombre cuya organización criminal se extendía por toda la costa este, y cuyo imperio de negocios legítimos valía miles de millones de dólares. Sophie palideció. Matteo esperaba una disculpa. En cambio, ella señaló la costosa chaqueta que llevaba en la mano. Quien haya hecho eso debería ser despedido. Los guardaespaldas de Matteo se quedaron mirándola. Sophie había notado, en apenas 10 segundos, algo que el sastre de élite de Matteo había pasado por alto, o simplemente había preferido no mencionar, durante años. Matteo se marchó sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, regresó, tomó un número, y esperó. 20 minutos antes, Sophie atendía a 6 clientes, 3 pruebas sin terminar, y a la madre de una novia que ya había llamado 2 veces por un dobladillo, cuando la campanita sonó y 4 hombres corpulentos entraron como si el edificio les perteneciera. Detrás de ellos entró Matteo. Incluso antes de saber quién era, Sophie notó 2 cosas. Primero, que era injustamente atractivo, cabello oscuro, hombros anchos, un traje gris carbón que probablemente costaba más que algunos autos estacionados afuera. Segundo, que no tenía la menor intención de esperar. Uno de sus hombres se acercó al mostrador. El señor Rinaldi necesita un arreglo de inmediato. Sophie miró los números que sostenían sus clientes en espera. Entonces el señor Rinaldi necesita un número. Silencio. Matteo la miró. Tengo una reunión en 90 minutos. Y la señora Álvarez tiene una boda el sábado. Una mujer mayor que sostenía una bolsa de ropa pareció desear que Sophie no la hubiera mencionado. Matteo colocó su chaqueta sobre el mostrador. El triple de tu tarifa. No. 5 veces más. No. Su expresión apenas cambió. Eso debería haberla puesto en alerta. En cambio, Sophie señaló el dispensador de números. Un número. Uno de los guardaespaldas de Matteo se volvió hacia los clientes que esperaban. Todos tienen que irse. Fue entonces cuando Sophie perdió la paciencia. Salió de detrás del mostrador, se plantó entre los hombres y sus clientes, y señaló la puerta. Salgan de mi tienda. Nadie se movió. Entonces una clienta cerca de los probadores susurró. Oh, Dios mío. Sophie escuchó otra voz detrás de ella. Ese es Matteo Rinaldi. El nombre cayó distinto esta vez. Sophie lo conocía. Todos lo conocían. Matteo Rinaldi no era simplemente rico. Los periódicos ligaban su nombre a navieras, hoteles, constructoras, torres inmobiliarias y grupos de inversión valuados en miles de millones. Otras historias también ligaban su nombre a cosas de las que preferían no hablar demasiado. Una organización criminal extendida por varias ciudades. Hombres que le temían. Hombres que desaparecían de una habitación en cuanto él entraba. Sophie miró lentamente al hombre al que acababa de correr hacia la acera. El estómago se le encogió. Matteo vio la comprensión llegar a su rostro. Probablemente había visto esa transformación miles de veces, el instante en que la irritación se vuelve miedo, y el miedo, obediencia. Sophie sí sentía miedo. Simplemente le disgustaba más que la intimidaran. Matteo miró hacia la puerta. Supongo que querrás reconsiderarlo. Sophie tragó saliva. Entonces sus ojos cayeron sobre la chaqueta en el mostrador. Algo en ella la había inquietado desde el momento en que él entró. La tomó en sus manos. Uno de los guardaespaldas se movió. Matteo levantó un dedo. El hombre se detuvo al instante. Sophie examinó la chaqueta, luego observó los hombros de Matteo. ¿Quién le hizo esto? Los ojos de Matteo se entrecerraron. ¿Por qué? Porque quien lo hizo, o le tiene miedo, o le está mintiendo. Nadie respiraba. Sophie tocó la tela cerca de un hombro. Tiene un desequilibrio antiguo aquí. ¿Una lesión?
Matteo no dijo nada. Eso fue respuesta suficiente. Intentaron ocultarlo forzando simetría en la chaqueta, pero su cuerpo ya no es simétrico. La estructura extra tira contra su movimiento natural. Ella le mostró la línea de tensión, casi invisible bajo el brazo. Hace que la chaqueta se vea perfecta cuando está quieto. En el momento en que se mueve, le pelea. Matteo bajó la mirada. Por primera vez, su expresión cambió. No era enojo. Era interés. ¿Puedes arreglarla? Sí. ¿Cuándo? Sofía caminó detrás del mostrador y abrió su libro de citas. Podía sentir a los 6 clientes rogándole en silencio que eligiera la respuesta correcta. Revisó el calendario. El jueves. Matteo la miró fijamente. Era martes. Sofía sostuvo la mirada. Para un hombre como Matteo Rinaldi, 2 días bien podían ser 2 años. Finalmente, él tomó su chaqueta. El jueves. Y salió. Solo después de que la puerta se cerró, Sofía se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Lo que ella no sabía era que Matteo Rinaldi no pensaba esperar hasta el jueves. A las 9:15 de la mañana siguiente, la campanita sobre Benet Alteraciones volvió a sonar. Todas las conversaciones se detuvieron. Sofía levantó la vista desde el mostrador y casi dejó caer su cinta métrica. Matteo Rinaldi había regresado. Su cita era hasta el día siguiente. 2 de sus guardaespaldas entraron detrás de él, pero esta vez nadie le pidió a ningún cliente que se fuera. Nadie se acercó al mostrador. Nadie anunció su nombre. Matteo simplemente caminó hasta el dispensador de números. Lo estudió por un momento, y sacó un ticket. Número 17. Una mujer con 3 uniformes escolares lo observó fijamente. Un hombre mayor con un pantalón revisó su propio número en silencio, 16. El alivio en su rostro fue casi espiritual. Matteo se sentó. Sofía lo miró. Él le devolvió la mirada. Finalmente ella dijo. Su cita es el jueves. Lo sé. Hoy es miércoles. Estoy al tanto. ¿Entonces por qué está aquí? Matteo levantó una bolsa de ropa que descansaba sobre sus rodillas. Otra chaqueta. Por supuesto que traía otra chaqueta. Sofía miró a los 6 clientes antes que él. Número 17. Lo sé. Y Matteo Rinaldi esperó 38 minutos. Sofía lo supo porque revisó el reloj 4 veces. Nadie más en la tienda parecía capaz de comportarse con naturalidad. Los clientes susurraban en vez de hablar. Un hombre se negó a sentarse junto a él. Un niño no dejaba de mirar a los guardaespaldas hasta que su madre le giró la cabeza hacia la pared. Matteo parecía completamente indiferente. Finalmente, Sofía llamó. 17. Él se puso de pie. Uno de los guardaespaldas se movió instintivamente con él. Solo él, dijo Sofía, señalando las sillas. El guardaespaldas miró a Matteo. Matteo asintió levemente. Se acercó solo y colocó la bolsa frente a Sofía. Ella la abrió, otra chaqueta costosa. Revisó los hombros, las costuras, la caída de la manga, el balance, el drapeado. Luego miró a Matteo. ¿Qué tiene de malo? Dímelo tú. Sofía la examinó de nuevo. Nada. Hizo que Matteo se la pusiera. Molestamente, le quedaba perfecta. Caminó alrededor de él una vez, le ajustó el cuello, revisó la espalda, y luego dio un paso atrás. Nada. Revisa otra vez. Ella le dio una mirada plana. Luego revisó de nuevo. Seguía sin haber nada. Sofía regresó al mostrador y escribió algo en un recibo. Matteo bajó la vista. ¿Qué es eso? Tarifa de consulta. Uno de sus guardaespaldas tosió, o algo parecido. Matteo miró el monto. Me estás cobrando por decirme que no hay nada mal. Te estoy cobrando porque me hiciste revisar 2 veces. Durante varios segundos, Sofía no pudo leer su expresión. Entonces Matteo sacó su billetera y pagó. Eso debería haber sido el final. No lo fue.
La semana siguiente, Matteo trajo un pantalón al que había que quitarle media pulgada del dobladillo. Días después, un saco de vestir con un problema legítimo en la manga. Luego, un traje azul marino en el que Sophie no encontró absolutamente nada mal. Tal vez la cintura, sugirió Matteo. La cintura está bien. Los hombros también. ¿Las mangas, Matteo? Él se quedó callado. Sophie cruzó los brazos. ¿Estás emocionalmente apegado a pagar tarifas de consulta? Algo parecido al humor apareció en los ojos de Matteo. Quizás aprecio la certeza profesional. $35. Él pagó. Las visitas continuaron. No constantemente, no tanto como para volverse ridículo, solo lo suficiente para que Sophie lo notara. A veces Matteo realmente necesitaba su experiencia. Su chaqueta original, reconstruida alrededor de la realidad de su hombro lesionado en lugar de forzar simetría artificial, le quedaba mejor que cualquier otra cosa que hubiera usado en años. Eso le daba una excusa razonable para volver. Pero eso no explicaba el abrigo negro perfectamente ajustado, ni el pantalón que Sophie sospechaba había sido mal prendido a propósito antes de que él llegara. Para la cuarta semana, hasta el guardaespaldas de Matteo parecía avergonzado. Una tarde, Sophie examinaba una chaqueta gris mientras Matteo estaba de pie frente al espejo. «Este botón está flojo», dijo él. Sophie lo tocó. No lo estaba. Miró su reflejo. Él la miró de vuelta, con calma. Ella lo apretó de todas formas. $10. Él pagó sin discutir. Algo había cambiado dentro de Bennett Alteraciones. Fuera de esas puertas, la gente reorganizaba horarios por Matteo Rinaldi. Aparecían mesas sin reservación. Las reuniones esperaban su llegada. Dentro de la tienda de Sophie, nada de eso importaba. Ahí él era el número 17. Esperaba su turno. No se apoyaba en el mostrador. En algún punto entre las chaquetas innecesarias, las tarifas de consulta, y las miradas cada vez más sospechosas de Sophie, Matteo descubrió algo que no esperaba: le gustaba estar ahí. Sophie asumía que era porque nadie lo trataba como a Matteo Rinaldi. Solo tenía razón en parte. La explicación llegó un tranquilo martes por la tarde, casi 6 semanas después de que Matteo Rinaldi hubiera sido echado por primera vez de Bennett Alteraciones. Sophie estaba revisando el ajuste de su chaqueta gris carbón original. Había reconstruido parte de la estructura interna, ajustado la línea del hombro, y cambiado la forma en que la tela distribuía la tensión sobre su espalda alta. La diferencia era sutil para cualquier otra persona. Para Matteo, no lo era. Movió el hombro lesionado una vez, luego otra vez. El dolor es menor. Sophie levantó la vista. ¿Qué? Cuando uso una chaqueta durante varias horas, el hombro suele empezar a dolerme. Movió el brazo, probando. Esta no. Sophie lo estudió un momento. ¿Qué tan vieja es la lesión? Matteo guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que ignoraría la pregunta. 14 años. Eso la sorprendió. ¿Y nadie arregló bien tus chaquetas en 14 años? He tenido sastres muy costosos. Esa no era mi pregunta. Los ojos de él se posaron en los de ella. Ahí estaba otra vez, ese extraño momento que Sophie reconocía cada vez que le hablaba distinto a los demás. La mayoría se acercaba a Matteo calculando que no debía decir. Sophie normalmente descubría lo que no debía decir unos 3 segundos después de haberlo dicho. Matteo miró hacia el espejo. Ellos lo notaron. Sophie frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no lo corrigieron? Corrigieron lo que creían que yo quería que la gente viera. Le explicó que, tras la lesión, un hombro había sanado con la movilidad ligeramente reducida. Nada dramático, nada que la mayoría notaría, pero Matteo lo había notado, y su sastre también. En lugar de diseñar en torno al cambio, le habían añadido estructura extra a sus chaquetas para ocultarlo. Más relleno, más refuerzo, simetría artificial. Cada ajuste lo hacía verse físicamente perfecto mientras la ropa se volvía menos cómoda de usar. ¿Les dijiste que te dolía? Matteo pareció casi divertido por la pregunta. Me dijeron que se veía excelente. Sophie lo miró fijamente. Eso no es lo mismo.
No. Y de pronto ella entendió. El problema nunca había sido en realidad desastrería. Era miedo. La gente alrededor de Matteo Rinaldi se había acostumbrado tanto a darle perfección que habían dejado de darle la verdad. Sofía alisó la chaqueta sobre su hombro. Un cuerpo no es un error que un sastre tiene que ocultar. Matteo miró su reflejo. Ella siguió trabajando mientras hablaba. La gente cambia. Se lesiona. Envejece. Sube de peso, baja de peso, tiene hijos, sobrevive enfermedades. La ropa se supone que debe adaptarse a la persona. Le ajustó la manga. No castigarla por no coincidir con alguna forma perfecta imaginaria. Matteo se quedó callado. Para Sofie, era simplemente sastrería. Para él, las palabras parecían llegar a otro lugar. Quizás porque Sofie nunca había tratado su hombro como una debilidad. Simplemente había reconocido la realidad y había trabajado con ella. Hacía lo mismo con las personas. En las semanas siguientes, Sofie también empezó a notar cosas sobre Matteo. Él recordaba detalles, no de forma teatral, sino en silencio. Cuando la señora Álvarez volvió por otro arreglo, recordó que la boda de su nieta se había pospuesto porque el novio se rompió el tobillo. Cuando Sofie se quejó de que un proveedor le enviaba el hilo equivocado, Matteo recordó el color exacto 3 semanas después. Y cuando notó que ella se frotaba los ojos tras trabajar sin parar durante el almuerzo, no ofreció comprarle la tienda ni resolverle la vida. Simplemente miró el sándwich intacto junto a su máquina de coser. ¿No has comido? He estado ocupada. Yo también. Y comí. Sofie señaló el área de espera. Número 23. Matteo miró su ticket. 26. Y se sentó. 3 clientes después, un hombre mayor entró cargando un abrigo de lana antiguo. No tenía cita. Su esposa había muerto recientemente, explicó, y el abrigo pertenecía al padre de ella. Quería repararlo antes de dárselo a su nieto. Sofie supo de inmediato que tomaría más tiempo del que tenía disponible, pero no podía apresurarlo. Así que lo escuchó. La cita se extendió 25 minutos de más. Matteo esperó. Sin impaciencia, sin mirar el reloj, sin ningún asistente que recordara a nadie quién era él. Cuando Sofie finalmente llamó su número, se disculpó. Esperaste casi 40 minutos. Matteo se puso de pie. Igual que todos los demás. Ella lo miró distinto entonces. No porque hubiera esperado, sino porque había entendido por qué. En algún momento, el hombre que alguna vez esperó que 6 desconocidos fueran retirados por su comodidad, había aprendido que ser importante no hacía que el tiempo de los demás valiera menos. Y en algún momento, Sofie había dejado de sentir alivio cuando Matteo salía de su tienda. Ahora notaba cuando él no había entrado. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Todavía no. Matteo conoció a Daniel Reyes un jueves por la tarde. Técnicamente, conocer era una palabra generosa. Daniel entró cargando 2 cafés, le sonrió a Sofie, y a Matteo le disgustó la situación de inmediato. Llegas tarde, dijo Sofie. Por 3 minutos. 4. Daniel le entregó uno de los vasos. Latte de caramelo, shot extra. Considera esto una disculpa formal. Sofie lo aceptó sin revisar la etiqueta. Ese fue el primer problema, ya sabía que le había traído. Daniel tenía 37 años, era arquitecto, y se sentía lo bastante cómodo como para colgar su abrigo detrás del mostrador sin preguntar. Ese fue el segundo problema. Matteo estaba sentado en el área de espera con el número 31 en la mano. Observó a Daniel entregarle a Sofie un traje azul marino. Por fin lo arruinaste. Prefiero el término, estructuralmente comprometido, punto. Te enganchaste el bolsillo con algo otra vez. Una manija de puerta me atacó. Sofie se rió. Ese fue el tercer problema. Matteo bajó la vista hacia su ticket, luego miró a Daniel de nuevo. Daniel finalmente lo notó, como la mayoría, el reconocimiento le cambió la expresión medio segundo, pero, a diferencia de la mayoría, se recuperó rápido. Le hizo un gesto cortés con la cabeza. Matteo se lo devolvió.
Sophie examinó el bolsillo dañado. ¿Me has traído este traje desde hace, qué, 3 años? 4. Matteo respondió antes de decidir si la pregunta era necesaria. 4 años. Sophie levantó la vista. Entonces ahora escuchas conversaciones desde el otro lado de la sala. Estaba haciendo una pregunta. Daniel sonrió. He sido cliente por años. Matteo asintió lentamente. Claramente. Sophie entrecerró los ojos. 10 minutos después, la prueba de Daniel había terminado. Él no se fue. Se apoyó en el mostrador y le preguntó a Sophie si había probado el nuevo restaurante italiano a 2 cuadras. Matteo volvió a levantar la vista. Daniel lo notó. ¿Necesitas el mostrador? No. Bien. Pasó otro minuto. Matteo le preguntó a Sophie, ¿mi cita es hoy? Ella lo miró fijamente. Has estado sosteniendo ese ticket 20 minutos. Estaba confirmando. Daniel miró a Sophie. Sophie miró a Matteo. Algo hizo clic. Su boca se torció apenas. Matteo reconoció esa expresión de inmediato. ¿Qué? Nada. A Matteo le disgustó esa respuesta incluso más que a Daniel. Daniel finalmente se fue. En cuanto la puerta se cerró, Sophie llamó, 31. Matteo se acercó. Ella miró la bolsa de ropa en su mano, y luego a él. ¿Hace cuánto que Daniel es cliente? La expresión de Matteo permaneció perfectamente neutral. Sophie parpadeó. ¿Acabas de preguntarme eso? Creo que sí. ¿Por qué? Conversación. Tú no haces conversación. Quizás me estoy volviendo sociable. Sophie casi sonrió. 4 años, y él regularmente te trae café. Ahí estaba. Sophie cruzó los brazos. Matteo Rinaldi. ¿Estás celoso? No. La respuesta llegó demasiado rápido. Sophie sonrió por completo. Matteo colocó su chaqueta en el mostrador. La manga se siente despareja. Ella ni siquiera la miró. ¿Estás celoso? Estoy aquí por una chaqueta. Claro que sí. Días después, Matteo regresó cargando café. No una taza, sino 2. Sophie las miró, y luego a él. ¿Y este café? Reconocí el concepto. Colocó una taza junto a ella. El logo pertenecía a un café exclusivo al otro lado de la ciudad, donde recomendaban reservación hasta para el desayuno. Sophie miró el recibo pegado a la taza, y luego volvió a mirar a Matteo lentamente. ¿Estás compitiendo con el latte de $6 de Daniel? No. Este café costó 12. Matteo se quitó el abrigo. Entonces estoy ganando. Sophie se rió. No la risa educada que a veces les daba a sus clientes, sino una risa real, repentina, tan cálida que tuvo que dejar la taza sobre el mostrador. Matteo se quedó completamente inmóvil. Con todo el poder que poseía, había pasado su vida adulta viendo a la gente medir sus reacciones ante él. Miedo disfrazado de respeto, acuerdo disfrazado de lealtad, adulación disfrazada de afecto. La risa de Sophie no contenía nada de eso. Simplemente lo encontraba ridículo. Y de alguna manera, a Matteo le gustó eso más de lo que debería. Sophie tomó un sorbo. Está muy bueno. Una pausa. Pero Daniel todavía sabe cuál es mi orden. Los ojos de Matteo se entrecerraron levemente. Ella volvió a reír. Fue entonces cuando Sophie se convenció de algo, Matteo Rinaldi estaba celoso. Y fue entonces cuando Matteo empezó a entender la incómoda verdad sobre los celos. Podía negociar acuerdos de miles de millones. Podía hacer esperar a hombres poderosos fuera de su oficina. Podía controlar negocios en ciudades enteras. Pero no podía ordenarle a Sophie Bennett que lo prefiriera a él, ni a su café. Quizás por primera vez en su vida, querer algo no le daba absolutamente ninguna autoridad sobre si lo recibiría. La invitación llegó por 3 vestidos. Meses antes, Sophie había restaurado una colección de vestidos vintage para una clienta privada. 3 fueron seleccionados para una exhibición benéfica patrocinada por varias empresas,
incluida una conectada al grupo hotelero de Matteo. Cuando él mencionó el evento, Sophie sacudió la cabeza de inmediato. No voy a ir como tu cita. No te lo pedí como mi cita. Bien. Una pausa. Iba a hacerlo. Entonces sigue siendo no. Matteo casi sonrió. En cambio, le entregó la invitación. Tu trabajo de restauración está siendo exhibido. Deberías estar ahí porque tu nombre pertenece junto al de esas piezas. Por eso Sophie fue. No del brazo de Matteo, no en el auto de Matteo, no como invitada de nadie. Asistió como Sophie Bennett, dueña de Bennett Alteraciones. Durante la primera hora, esa distinción se sostuvo. La gente preguntaba por las prendas restauradas. Sophie explicaba cómo había preservado las costuras originales, reconstruido el bordado dañado, y por qué restaurar exigía saber cuándo no hacer que algo pareciera nuevo. Entonces apareció Isabella Vane, elegante de esa manera fácil que en realidad exige un esfuerzo enorme. Llevaba años asesorando en imagen y posicionamiento a marcas conectadas al imperio legítimo de Matteo. Saludó a Matteo con calidez, y luego miró a Sophie. Así que esta es la sastrecita de Matteo. Sophie sonrió con cortesía. Sophie Bennett. Claro. He escuchado mucho sobre ti. La frase sonaba a cumplido. Algo en ella no lo era. Minutos después, Isabella la presentó ante otro invitado. Esta es la sastrecita de Matteo Rinaldi. Al parecer, hace milagros con sus trajes. Sophie la corrigió de nuevo. Soy dueña de Bennett Alteraciones. Sí, por supuesto. Para la tercera presentación, Sophie entendió exactamente lo que Isabella hacía. Nada abiertamente insultante, nada que pudiera objetar sin parecer demasiado sensible. Solo 2 palabras, cuidadosamente elegidas, sastrecita de Matteo. Años de trabajo desaparecían dentro de esas palabras. Su habilidad se convertía en un servicio encantador para un hombre importante. Su negocio, en un accesorio de la reputación de él. Sophie estaba decidiendo cómo abordarlo cuando Isabella levantó su copa de champán y se giró hacia un grupo de inversionistas y ejecutivos de moda. En realidad, es probable que Sophie no siga siendo un secreto de barrio por mucho más tiempo. Varias personas voltearon. Sophie frunció el ceño. Isabella continuó, expandiendo la idea con naturalidad, mejor ubicación, capital adecuado, branding, quizás varias boutiques. La gente empezó de inmediato a felicitar a Sophie. ¡Qué emocionante! ¡Qué oportunidad! Una mujer le tocó el brazo. Eres muy afortunada. Matteo cuida a la gente que valora. Ese fue el momento en que la humillación se completó. Sophie miró al grupo. Matteo ya no tenía expresión neutral. Su atención se había fijado en Isabella con una quietud que Sophie había aprendido a reconocer. Pero Sophie habló primero. ¿Autorizaste esto? Todos guardaron silencio. Ella miraba directamente a Matteo. No. Una palabra. ¿Inmediata? ¿Certera? Sophie le creyó. Entonces se volvió hacia Isabella. Mi nombre es Sophie Bennett. La sonrisa de Isabella se tensó. Por supuesto. Y no soy la sastrecita de nadie. Nadie se movió. Sophie mantuvo la voz calmada. Soy dueña de Bennett Alteraciones. Construí su reputación cliente por cliente. Y el trabajo exhibido aquí esta noche vino de mi taller porque yo sé restaurar ropa, no porque Matteo Rinaldi conozca mi nombre. Isabella bajó su copa. Ciertamente no fue mi intención restarte mérito. Mi negocio tampoco está en venta. Sophie no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Si alguien quiere hablar sobre mi empresa, la primera persona con la que lo hablará es conmigo. Siguió un largo silencio. Entonces Matteo dio un paso adelante. No frente a Sophie, a su lado. No ha habido ninguna discusión autorizada sobre la adquisición de Bennett Alteraciones. Su voz era suave, la sala escuchó de todas formas. Ninguna empresa, asesor o representante bajo mi control tiene permiso para acercarse al negocio de la señorita Bennett sin su invitación directa. El rostro de Isabella cambió ligeramente. Matteo no la amenazó.
No la humilló más. Simplemente eliminó cualquier posibilidad de malentendido. Entonces un ejecutivo hotelero se acercó, claramente intentando rescatar la conversación. Señor Rinaldi, quizás podría presentarnos apropiadamente. Matteo miró a Sofie. Algo pasó entre ellos. Permiso, no posesión. Se giró de vuelta hacia el grupo. Ella es Sofie Bennett, dueña de Bennett Alteraciones y la especialista en restauración responsable de 3 de las piezas exhibidas esta noche. Nada más. No su sastre. No su invitada. No una mujer bajo su protección. Sofie Bennett, su propio nombre, su propio trabajo, su propio negocio. Más tarde, mientras la multitud se dirigía a la siguiente sala, Sofie se quedó junto a uno de los vestidos que había restaurado. Matteo se acercó, pero mantuvo una distancia cuidadosa. No sabía lo que Isabella planeaba decir. Lo sé. Nunca compraría tu negocio sin preguntarte. Sofie lo miró. No podrías costearlo. Matteo levantó una ceja. Sofie dejó que el silencio se sostuviera un segundo perfecto. Emocionalmente. Por primera vez esa noche, él se rió en voz baja. Ella también sonrió. Pero la inquietud dentro de ella no desapareció, porque esa noche había revelado algo que ninguno de los dos podía resolver con una broma. Dentro de Bennett Alteraciones, Matteo podía tomar un número y ser un cliente más. Fuera de ella, su nombre cambiaba el significado de todo. Una taza de café se volvía un gesto que la gente notaba. Una conversación se volvía rumor. El respeto profesional se volvía favoritismo. Y el éxito de Sofie podía reescribirse como algo que un hombre poderoso le había regalado. Matteo había hecho todo bien esa noche. Eso era casi lo que hacía el problema más difícil. Sofie estaba empezando a sentir algo por él. Pero por primera vez, se preguntó qué le costaría a su identidad, frente a los ojos de todos los demás, llegar a querer a Matteo Rinaldi. Durante los días siguientes, Sofie siguió pensando en el evento benéfico. No en Isabella. Esa parte era fácil. Sofie ya había lidiado antes con condescendencia. La gente había subestimado su tienda por ser pequeña, había subestimado su trabajo porque los arreglos de ropa sonaban menos glamorosos que el diseño de moda, y a veces la habían subestimado a ella misma porque confundían su suavidad con debilidad. Lo que la inquietaba era lo que pasó después. Apareció una fotografía en línea mostrando a Sofie junto a Matteo. El pie de foto la llamaba la sastre personal del capo de la mafia. Otro la describía como su más reciente descubrimiento. Ninguno mencionaba Bennett Alteraciones hasta varios párrafos después. Matteo no había hecho nada mal. Ese era el problema. Su nombre era simplemente demasiado grande. Entraba a una habitación antes que él y permanecía después de que él se iba. Una semana después, cuando Matteo llegó para una prueba, Sofie le dijo la verdad. No sé cómo estar cerca de ti sin convertirme en algo asociado a ti. Matteo no dijo nada. Sofie continuó. En mi tienda, soy Sofie Bennett. Fuera de ella, de repente soy tu sastre, tu invitada, alguien a quien estás ayudando. Yo nunca te he visto así, lo sé. Eso lo hizo mirarla. Ella dobló la cinta métrica entre las manos. Pero otras personas sí. Matteo pudo haber ofrecido soluciones. Tenía dinero suficiente para fabricar 100 de ellas antes de la cena, un comunicado público, una campaña de relaciones públicas, oportunidades de negocio diseñadas para demostrar la independencia de Sofie. En cambio, hizo una sola pregunta. ¿Qué necesitas? Sofie dudó. Espacio. Algo en el rostro de Matteo se quedó quieto. Entonces asintió. Está bien. Y se lo dio por completo. La semana siguiente, Matteo no fue de visita. Tampoco sus chaquetas. La semana después de esa, Sofie se descubrió mirando hacia la puerta cada vez que sonaba la campanita. Nunca era él. Para la tercera semana, se dio cuenta de que la irritaba una ausencia que ella misma había pedido. Hasta los guardaespaldas de Matteo habían desaparecido. Ningún abrigo negro en el área de espera. Ningún ticket numerado sostenido entre dedos elegantes. Ninguna absurda bolsa de ropa con una chaqueta perfectamente sana sufriendo de problemas imaginarios.
La tienda se sentía normal otra vez. Sofía había querido normalidad. Al parecer, la normalidad se había vuelto extrañamente silenciosa. Entonces Daniel la invitó a cenar. No de forma casual, no escondido detrás de un café o una prueba de vestuario. Una cita de verdad. No tienes que responder de inmediato, dijo él. Sofía sonrió. Daniel era amable, atractivo, exitoso, cómodo. Estar con él sería fácil. No habría susurros al entrar a una sala. Ningún periódico le daría importancia a una taza de café. Ningún imperio de negocios millonario proyectaría su sombra sobre su pequeño taller de costura. Sofía debería haber querido algo fácil. En cambio, pensó en un hombre aterrador sentado bajo un letrero que decía por favor, tome un número. Pensó en Matteo esperando 40 minutos mientras una clienta anciana le contaba la historia de un viejo abrigo de lana. Pensó en un café de $12. Y en un hombre lo suficientemente poderoso como para ignorar casi todos los límites del mundo, que había respetado los de ella en el momento en que se lo pidió. Necesito un poco de tiempo, le dijo a Daniel. Él sonrió. Tómalo. 3 días después, la campanita sobre Benet Alteraciones volvió a sonar. Sofía levantó la vista. Matteo estaba de pie junto a la puerta, solo. Cargaba una sola bolsa de ropa. El corazón de Sofía reaccionó antes de que su sentido común pudiera objetar. Ella miró de inmediato la bolsa. ¿Qué le hiciste? Nada. Eso es poco probable. Él la colocó sobre el mostrador. Sofía abrió la cremallera, un traje azul marino oscuro. Examinó primero la chaqueta. Hombros equilibrados correctamente, cuello limpio, mangas perfectas, sin tirones, sin torceduras. Revisó el pantalón. Quiebre perfecto, cintura perfecta, caída perfecta. Sofía se puso sospechosa. Lo hizo probárselo. Luego lo examinó todo de nuevo. Matteo permaneció quieto mientras ella daba vueltas a su alrededor. Finalmente, Sofía dio un paso atrás. No hay nada mal con este traje. Lo sé. Ella lo miró fijamente. ¿Lo sabes? Sí. ¿Entonces por qué lo trajiste? Matteo pareció casi incómodo. Para cualquier otra persona, el cambio hubiera sido invisible. Sofía ya lo conocía mejor. Necesitaba una excusa. La palabra quedó suspendida entre ellos. Sofía miró el traje perfectamente ajustado, y luego al hombre que lo llevaba puesto. Tú controlas prácticamente la mitad de la ciudad, ¿y esta es la mejor excusa que se te ocurrió? Al parecer, no cuando se trata de ti. A pesar de sí misma, Sofía sonrió. Matteo no. La primera chaqueta me trajo de vuelta porque viste algo que nadie más había visto. Su voz era más baja ahora. La segunda vez, sentía curiosidad. Sofía levantó una ceja. ¿La chaqueta que no tenía absolutamente nada mal? Esa misma. ¿Y después de eso? Una pausa. Después de eso, la mayoría de la ropa fueron excusas. Sofía lo había sospechado. Escucharlo admitirlo se sintió completamente distinto. Deliberadamente me trajiste un botón flojo. Posiblemente no estaba flojo. Me di cuenta de eso después. Te cobré $10. Lo recuerdo. Sofía casi se rió. Entonces la expresión de Matteo cambió. Quería verte. El humor desapareció. No de forma torpe. Honestamente. Se aclaró la garganta. Me gustaba estar aquí, dijo. Al principio, pensé que era porque nadie me trataba diferente. Sus ojos sostuvieron los de ella. Después me di cuenta de que era porque tú no lo hacías. Sofía no dijo nada. Matteo continuó. Me dijiste la verdad cuando me tenías miedo. Me cobraste cuando desperdicié tu tiempo. Me hiciste esperar. Una sonrisa apenas visible tocó su boca. Y de alguna manera seguí encontrando razones para volver. Sofía lo miró durante un largo momento. ¿Por qué no simplemente me invitaste a cenar? Matteo Rinaldi, un hombre que negociaba con personas que temían decepcionarlo, no tuvo una respuesta inmediata.
Entonces le dio la única honesta. Porque no estaba seguro de que dijeras que sí. Ahí estaba. No poder, no confianza, no autoridad. Incertidumbre. Él le había dado espacio a Sophie porque ella se lo pidió. Ahora había regresado sin asumir que ella le debía nada. Por primera vez, Matteo no estaba intentando que el mundo se moviera hacia él. Estaba esperando de nuevo. Sophie sonrió. Cer. Matteo la observó con cuidado. ¿Eso es un sí? Es un sí. Su expresión apenas cambió, pero Sophie vio el alivio. Ella señaló el traje. La tarifa de consulta sigue aplicando. Matteo se miró a sí mismo. El traje, admítelo, es perfecto. Me hiciste revisarlo 2 veces. Una pausa. ¿Cuánto? Sophie sonrió. $35. Matteo alcanzó su billetera, y en ese instante, Sophie supo que quizás sí tenían una oportunidad. Varios meses después, Bennett Alteraciones se veía casi exactamente igual. Eso le importaba a Sophie. No había ningún letrero dorado sobre la puerta, ninguna segunda sucursal financiada por un inversionista misterioso, ninguna renovación de lujo arreglada en silencio por Matteo Rinaldi. La tienda seguía siendo completamente suya. Lo que había cambiado era su reputación. Tras la exhibición, empezaron a llegar solicitudes de museos, coleccionistas privados y clientes que finalmente conocían el nombre de Sophie Bennett. Su negocio creció porque la gente había visto su trabajo. Matteo respetaba la diferencia. Salían juntos, lentamente. Para un hombre acostumbrado a tomar decisiones en segundos, Matteo se había vuelto sorprendentemente bueno con esa palabra, lentamente. Una tarde, entró a Bennett Alteraciones 10 minutos antes del cierre. 3 clientes todavía esperaban. Sin dudarlo, Matteo caminó hacia el dispensador de números. Sacó un ticket. Sophie levantó la vista desde el mostrador. Ponlo de vuelta. Matteo examinó el ticket. Luego a ella. ¿Por qué? No necesitas un número hoy. Su expresión se volvió inmediatamente sospechosa. Sophie casi se rió. Meses antes, este hombre había considerado esperar un inconveniente. Ahora, el trato preferencial lo ponía nervioso. La tienda cierra en 10 minutos, explicó ella. Y me llevas a cenar. Matteo volvió a mirar el ticket. Eso es diferente. Muy diferente. Lo devolvió con cuidado. La campanita sonó detrás de él. Daniel Reyes entró cargando una bolsa de ropa en una mano y un café en la otra. Solo necesito mi chaqueta. Sophie señaló los pedidos terminados. Ya está lista. Daniel le entregó el café. Latte de caramelo. Shot extra. Matteo miró la taza. Sophie lo notó de inmediato. No. No dije nada. Ibas a hacerlo. No iba a hacerlo. Daniel miró entre los dos y sonrió. Matteo guardó silencio unos 3 segundos. ¿Qué cafetería? Sophie soltó una carcajada. Daniel se lo dijo. Matteo asintió pensativo, como si hubiera recibido información estratégicamente importante. Matteo, solo estoy haciendo conversación. Eso solo la hizo reír más fuerte. Algunas cosas, al parecer, tardarían más en cambiar. Otras ya lo habían hecho. La primera vez que Matteo Rinaldi entró a Bennett Alteraciones, creía que el poder significaba nunca esperar. La gente se movía cuando él llegaba, las puertas se abrían, los horarios cambiaban. Sophie Bennett había mirado a uno de los hombres más temidos de América y lo había señalado hacia la puerta. A la mañana siguiente, él regresó y tomó un número. Al principio, Matteo volvía porque Sophie había visto algo que ningún sastre costoso notó antes. La verdad en la forma en que su chaqueta se acomodaba sobre su cuerpo. Después, seguía volviendo porque ella veía algo que casi todos habían olvidado buscar, al hombre debajo de la reputación. Sophie también había descubierto algo. El hombre más poderoso que había conocido no la conquistó comprando su negocio, ni usando su nombre. No exigió su atención. No la rescató de una vida que ella misma había construido bien. Simplemente siguió apareciendo.
Aprendió sus reglas. Respetó su trabajo. Escuchó cuando ella dijo que no y cuando necesitó espacio, se lo dio. Un hombre capaz de hacer esperar a una ciudad entera había aprendido finalmente algo mucho más difícil. Como esperar sin saber qué respuesta recibiría, hasta que Sophie lo eligiera. Sin necesidad de número.